El canon 1103 recoge un capítulo de nulidad de gran tradición en la Iglesia que manifiesta es expresión de una preocupación siempre presente en el derecho de la Iglesia de garantizar la libertad en la elección de Estado. Positivo, la persona tiene que casarse libremente cuando falta esta libertad, y cuando es una falta de libertad provocada por una amenaza desde fuera, el matrimonio es nulo. Es el temor que invalida el matrimonio. Es inválido, dice el canon, es inválido el matrimonio contraído por violencia o por miedo grave proveniente de una causa externa, incluso el no inferido con miras al matrimonio, para librarse del cual alguien se vea obligado a casarse. El contexto, como me acabo de referir, es el de la defensa de la libertad en la elección de Estado. En la tradición de la Iglesia, este principio tiene unas manifestaciones de los primerísimos textos, ¿no?, del Corpus, en los que los papas resuelven la validez del matrimonio de personas que en el contexto social podían verse obligadas a casarse contra su voluntad, concretamente en dos casos: en el caso de los siervos respecto de sus señores, y en el caso de los hijos respecto de sus padres. Los romanos pontífices defendieron que tanto el siervo respecto de sus padres, del señor, como los hijos respecto de sus padres, no pueden ser coaccionados. Solamente el siervo, el hijo, pueden dar personalmente el consentimiento sin que puedan ser forzados o sustituidos por los señores o por los padres. Es un principio muy radicado en el derecho de la Iglesia. En el ordenamiento actual, este respeto a la libertad tiene varias manifestaciones. Una es el canon 1103, otra es el canon 219, que se encuentra entre los cánones que recogen los derechos fundamentales, y en el que se dice que nadie puede ser coaccionado respecto de la elección del estado de vida, como principio fundamental y como concreción en el 1103. ¿Cuáles son los requisitos del temor según el canon que acabamos de leer? Por un lado, la gravedad, ¿no? Nadie puede ser. Es inválido el matrimonio contraído por violencia o miedo grave. Tiene que ser un miedo grave. La gravedad puede medirse con un criterio objetivo, una amenaza capaz de provocar el temor en cualquier persona. Aquello que los clásicos llamaban el vir constans, la persona equilibrada, prudente. Se daría una gravedad objetiva si se produce una amenaza capaz de provocar en esta persona equilibrada una trepidación, ¿no?, una agitación, un temor. El derecho no exige una gravedad de ese tipo, una gravedad objetiva. Basta que sea una gravedad subjetiva para esta persona, teniendo en cuenta sus circunstancias, su índole, su condición, ¿no?, su fortaleza, su independencia o la dependencia respecto de sus padres. Basta que sea subjetivamente para ella, es grave, aunque desde fuera para mí yo no entiendo, a mí no me afectaría tanto, pero a ella sí, y es suficiente. En segundo lugar, que tiene que ser provocada desde fuera, ¿no?, el carácter externo. Es decir, se produce un temor, la doctrina llama la mentis trepidatio, una trepidación de la mente, grave, provocada desde fuera, que no obedece a mis escrúpulos de conciencia o a mi autoconvencimiento. No es un temor ab intrínseco, sino ab extrínseco, provocado desde fuera. Otra cosa es que yo interiormente, sin que haya mediado un influjo exterior, me vea privado de mi libertad por mis carencias afectivas, psicológicas. Es otro problema. Puede que afecte a la integridad de mi consentimiento o a mi incapacidad consensual por otro capítulo, pero no por el temor. Gravedad subjetiva, carácter externo, y en tercer lugar lo que se suele llamar la indeclinabilidad, es decir, que la persona
opta por el matrimonio precisamente para evitar la amenaza o el daño, porque yo veo como única salida la de elegir casarme, como única salida. Puede ser que yo desde fuera piense que había otras salidas, pero esta persona en sus circunstancias entendió que la única salida viable es casarse. Da el consentimiento, ahí la jurisprudencia suele emplear una máxima, dice coacte voluit, sed voluit, quiso, pero coacte. Hay una voluntad de casarse, pero en el origen está viciado, El código anterior, además de estas tres características, la gravedad, el carácter externo, la indeclinabilidad, añadía una cuarta. Decía que el temor para que invalidara el matrimonio tenía que ser injusto. El legislador hoy no considera necesario referirse a la injusticia porque entiende que siempre que se priva de la libertad, en estos términos, siempre es una acción injusta. No hay circunstancias que legitimen a nadie para quitar la libertad a otro para casarse. Por eso hay que distinguir entre el miedo que priva de la libertad del miedo y los condicionamientos normales que siempre se dan, ¿no? Uno cuando se casa siempre tiene un cierto miedo. Es distinto casarse con miedo que siempre, todas las personas que se casan, como alguien que se ordena sacerdote, cualquier elección radical que te cambia la vida, siempre hay margen, siempre hay un cierto temor. Siempre alguien se casa con un poco de miedo. Pero es distinto casarse con miedo a casarse por miedo, a que el miedo sea la causa por la que, ¿no?, elijo casarme para evitar el daño o la amenaza de daño. Los dos sujetos, ¿no?, el incutiens, el que provoca el daño, y el patiens, el que lo sufre, alguien amenaza desde fuera, el que lo sufre experimenta una mentis trepidatio y opta por casarse para evitar el daño. A diferencia de lo que vimos en el canon 1098 respecto del dolo, que se decía que quien engaña a otro acerca de una cualidad para que dé el consentimiento, en el caso del dolo el engaño tiene que estar orientado, tiene que ser intencional, engaño para obtener el consentimiento. En nuestro canon, en el 1103, no tiene que haber esta intencionalidad, no es necesario que el temor esté provocado para obtener el consentimiento. Por eso se dice incluso el temor no provocado con el objeto de obtener el consentimiento, porque lo relevante no es la maquinación como en el dolo, sino el efecto, que yo realmente me he visto privado de mi libertad. En la prueba del temor hay un elemento fundamental que es la aversio, es como el principio de la prueba. En realidad tiene que probarse tanto la acción externa, en qué ha consistido esta amenaza, cuáles han sido las manifestaciones, ¿no?, reportado por quien lo sufrió, los testigos si lo subieron. Hay una causa famosa siciliana en la que se pone de manifiesto de qué manera se puede manifestar la coacción y percibir la coacción, ¿no? Lo importante es sí que alguien coacciona y que el otro percibe como una verdadera amenaza. Hay una causa siciliana, decía, en la que el esposo pidió la nulidad del matrimonio por temor, porque se casó después de que hubiera quedado embarazada, en realidad tampoco era su novia, él había dejado embarazada a una muchacha en un pueblo de Sicilia. Y mientras las familias querían que se celebrara el matrimonio para regularizar, por así decir, aquella situación, él no quería casarse, se oponía al matrimonio, hasta que en un momento se encontró por la calle en Sicilia, con un señor, como llaman allí a veces, una persona de honor, al que se le acercó y le felicitó y le dijo: enhorabuena por el matrimonio, puedes retirar tu regalo en tal negocio,
en ningún momento le amenazó: si no te casas sabes lo que te va a suceder. Pero por el contexto, el sujeto pasivo entendió que si no se casaba, aquel hombre llamado hombre de honor se iba a enojar y las consecuencias iban a ser graves. Hay que probar que ha habido una coacción, que yo la he entendido como coacción, y que yo he elegido el matrimonio como única salida. Y por eso tiene que probarse que hay una aversión. O sea, yo nunca no tenía proyectado casarme, tenía una cierta aversión, tenía un rechazo hacia el matrimonio, o hacia el otro como esposo, o hacia el matrimonio en sí. Si no se prueba esta aversión, la jurisprudencia entiende que no tiene fundamento la causa. Hay una subespecie del supuesto del capítulo del temor, que es el llamado temor reverencial. El temor reverencial, que será sustancialmente similar al que acabamos de ver, alguien que amenaza o que sufre la amenaza y experimenta esta mentis trepidatio y elige el matrimonio. Solo que la característica propia del temor reverencial es que entre los dos sujetos, entre el que amenaza y el que sufre el temor, hay una relación de subordinación. Relación de subordinación que de manera paradigmática se da en la familia, entre los padres y los hijos. Que no solamente hay una relación de subordinación, sino que además es una relación efectiva y afectiva, que el hijo aprecia el afecto de los padres. En el caso del temor reverencial, los elementos que vimos antes, la gravedad, el carácter externo, la indeclinabilidad, se manifiestan con un matiz especial en atención a esta relación que se da entre los dos sujetos, ¿no? Los elementos se dan adaptados. El daño temido no es una amenaza de muerte, no es una grave lesión corporal o económica, sino el enojo, la diuturna indignatio, como llama la jurisprudencia, ¿no? Que el superior, el padre, los padres, permanecerán enfadados durante mucho tiempo. Es algo que si no mediara esta relación sería irrelevante, pero precisamente porque se da una relación efectiva y sobre todo afectiva entre padres e hijos, y porque en este caso esta persona, es distinto el hijo que hace una vida independiente, que tiene sus medios de sustentación, del hijo o la hija que dependen todo de los padres, y que el enojo de los padres puede afectarle mucho más que al otro o a la otra que no tiene una relación tan dependiente, ¿no? Tanto el daño temido como las presiones sufridas no son amenazas graves, sino insistencias, presiones, agobios, ¿no? Y que en atención a la concreta relación que les une y el modo de vivirla, uno de ellos ve como insoportable un daño que de suyo sería irrelevante, el enfado, el enojo permanente por parte de los padres, sería irrelevante de no mediar esa relación, la pérdida del afecto por parte de los padres. La prueba del temor invalidante, ya nos hemos referido antes, tiene que probarse la coacción, tiene que probarse esta aversión a la que me refería antes, y es indicativo de que ha habido temor la reacción, ¿no?, del que sufre el temor, ¿no?, cómo reacciona en cuanto está fuera del ámbito de influencia de quien le había provocado el temor, de quien había realizado la coacción, ¿no? Quien dice haberlo sufrido debe probar que tenía aversión hacia el matrimonio, que solo la superó porque vio en el matrimonio el único modo de evitar la amenaza temida. Y esto es todo.